Hola Ed, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Sab? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo Súper muy bien, bien. gracias. ¿Tú? También, muchas gracias. Qué chido, Sab. No más, me gusta porque este día se siente diferente, ¿eh? Como, curiosamente hoy salió el sol, ¿no? Después de tanto tiempo en Pachuca de haber estado lloviendo y de Sí. tener como tormenta, hoy salió el sol y fue rico, ¿no? Fue diferente. Hoy de verdad siento que el sol alegró todo el pueblo. Qué chido, sí. Todos estaban súper felices como los que pude ver ya. Y la verdad que bueno porque nos hace valorar, ¿no? Ujú, justo. Sinceramente estoy muy nerviosa, pero Ok. confío. Abrimos con meditación, Sí, va, ¿sí? me late, Sab. Va. Y ahora te hago tu pregunta. Bueno, si no me ven, estoy temblando. Vamos a cerrar los ojos y vamos a darle las gracias así desde el corazón. Absolutamente todas las mentes y manos que nos regalan este momento para regalarlo. Y llamamos a la energía del amor incondicional que nos guíe como un canal. Llamamos a la energía de la valentía que nos permita expresar lo que sea que ella tenga que venir a expresar a través de nosotros, soltando suavemente la quijada, la mirada, el control un poco. Inhalo y suelta, exhala. Que el aire nos purifique. La tierra, gracias por sostenernos. Gracias a todos y a todo. Podemos abrir los ojos y con la mejor actitud vamos a dar comienzo. A este nuevo episodio, Sab. No man. Está bien interesante. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Sabes lo que me gusta mucho de los cuencos, por ejemplo, antes de que voy a hablar? Que me da un momento de como de silencio total y después llega el timbre del cuenco y pum, como que despierta algo que estaba realmente como dormido, no sé, pero me hace sentir más calmo, ¿sabes? Me hace sentir como tranquilidad y eso me gusta. Y este sé que es un buen método como para relajar y para calmar después de algo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Es un tema bien interesante que la neta nos tardamos un poco de tiempo como en analizar, en pensar y en ver cómo hablarlo, ¿no? Porque es más allá de lo que nosotros mismos podemos creer, ¿no? Y pues bueno. Vamos a darle fuerza a este tema y vamos a comenzar preguntándole a Ed que nos cuente ¿cuál es tu más grande miedo, Ed? Ok. Buena pregunta, Sab. Mi más grande miedo. Pues mira, fíjate que conforme pasa el tiempo me doy cuenta que mis miedos son diferentes. ¿Sabes? ¿Cómo trabajo? Conforme voy descubriendo un nuevo miedo, voy trabajando sobre ello y es como lo que me da como para seguir, ¿no? Curiosamente en muchas de mis vivencias de vida y así, el miedo ha sido mi motor, ha sido como esa fuerza que me guía como para seguir adelante. Lo decíamos en el podcast anterior, ¿no? Que muchas veces la transformación viene anudada al miedo. Así que en este momento, en este ahora, yo creo que mi miedo más grande es el miedo al fracaso y quizá el miedo a perderlo todo, ¿sabes? Y eso es algo que nunca me había dado miedo, o sea, nunca, nunca. Hay muchas cosas, muchos motivos por los cuales, pero al rato les cuento, ¿no? Pero sí, eso es ahorita mi más grande miedo, miedo al fracaso y miedo a perderlo todo. ¿Cómo ves? Ok. ¿Qué es todo? Quizá todo lo hablo desde mi ego, obviamente, y lo veo desde todas las cosas que he construido de hace un año para acá, la casa que tengo, la familia que hice, no sé, como todo este piezo sólido que por primera vez después de mucho tiempo me puedo construir a mí mismo. Esto lo digo porque
por muchos años fui errante en el sentido de que me gustaba el mochilazo, salir a viajar y así. Y después de tiempo puedo tener por fin como un espacio que siento propio, ¿sabes? Entonces tengo miedo a que eso se vaya y que me desconozca, porque me acabo de conocer como yo en estabilidad. Entonces creo que tengo miedo a eso, a quién sería si vuelvo como a ser quien era antes, por así decirlo. ¿Y no piensas que antes en otras vidas ya has perdido todo de cierta forma? Sí, seguramente. Y ¿sabes por qué me doy cuenta? Porque cuando pienso en ello y cuando he perdido ya, porque ya me ha pasado que he perdido como si he perdido y me ha dado como ese mismo sentimiento, pues ahí me doy cuenta que ya es algo que ya sé que viene en mí, ¿sabes? O sea, y creo yo que o pudo haber sido del pasado, de una infancia quizá, o de una vida pasada, o no sé. Ujú. Sí. Te Pues, digo, eso, fíjate que ahora que vamos a profundizar un poco con esto del miedo, lo que me gusta como tener aquí arriba es como este proceso que te lleva, ¿no? A ver, yo te hago una pregunta, Sab. claro. ¿Tú a qué le temes? O sea, ¿cuál es tu más grande miedo ahorita? Sinceramente, no tengo una explicación corta, pero pienso que el humano en general tiene miedo a morir. Ujú. O sea, es como cualquier miedo que exista, cualquiera, es al final morir. O Ajá. sea, por ejemplo, a desaparecer o a soltar todo lo que poseemos, ¿no? Al final es morir, porque morir significa que ya no vas a estar, no sé, y creo que tenemos miedo de que vamos a causar en los corazones cuando nos despedimos. Sin embargo, estoy segura que el miedo es la sombra del amor. Es como no se puede uno sin otro. O sea, eso que nos contaron de que el odio es el opuesto del amor, no lo veo así. Ujú. Entonces, tengo miedo a morir Ujú. y, y aún así tengo que comprender que no se puede. O sea, siempre vamos a morir y además no solamente en el cuerpo físico, sino dentro de la misma vida estamos muriendo cada instante a uno, como una serpiente que cambia de piel, como un águila que se saca todas las plumas cuando necesita transformarse y para seguir viviendo. Ujú. Entonces, pero realmente alguien que tiene miedo a morir, el trasfondo es que no está viviendo. Y en lo Ujú. personal, en este momento, yo estoy así en el medio de una transformación. Aunque estoy haciendo esto, tengo que admitir que estoy en depresión. Em, pero no la veo mal. O sea, la depresión es simplemente lo que me empuja a sacar la mejor de mí. O sea, como es mi propia persona diciendo, ya no estoy de acuerdo con quién eres, sé que puede ser, lo que dijiste el otro día, como sé que puede ser mejor. Entonces hay un dicho como muy chamán que dice, cuando la situación no puedas cambiarla, pero te incomoda, el que tiene que cambiar eres tú. Ujú. Entonces en este momento de mi vida estoy pues reordenando absolutamente todo mi mundo y sinceramente soy experta porque en los últimos 6 años he vivido en 80 lugares. Me he mudado un chingo, he viajado un chingo, he tenido un chingo de trabajos, o sea, te hablo de cada mes, o sea, y esto nace de un día que solté el control. Entonces, realmente me di cuenta que el miedo más grande que tenemos como humanos es a no tener el control. Pero eso es una ilusión, porque no tenemos el control de absolutamente nada más que de nuestra propia, de lo que te metes. O sea, Ujú. lo que te metes en la mente, que es tu alimento mental, esa es la base, así lo más fundamento para todo lo demás, lo que te metes a la boca, lo que te metes de comida, lo que te metes incluso de personas. O sea, si realmente vamos hasta allá, estamos decidiendo cada instante nuestra realidad. Ujú. Entonces, cuando caes en cuenta que realmente todo es tu responsabilidad, no puedes ya echarle culpa. O sea, ya tu conciencia está abierta, ya no puedes decir, es que es culpa de mis papás, es culpa del sistema, es culpa del gobierno, es culpa de mi amigo, es culpa del hospital. O sea, ya nada de eso
es real. Porque uno, y no lo digo yo, o sea, mírenlo, verifíquenlo, lo dice la física cuántica, todos los sabios de siempre, incluso Jesucristo. O sea, el mundo no es como te hacen que lo veas, de que con miedo y terrorizado y las guerras siempre. Pero lo único que podemos hacer para acabar con esas guerras, que no se van a acabar, es traer paz. Pero esa paz viene desde el corazón, viene desde nosotros, que tu mundo esté en paz. Eso no quiere decir... El equilibrio tiene o requiere el caos, porque nos estamos reordenando cada instante de nuestra vida. O sea, no somos especiales, nosotros con la naturaleza. Entonces por ejemplo, ahorita que mencionaste, está nublado, yo me enfermé, me da mucho miedo ir al doctor, sobre todo ir sola, y ni modo, o sea, te tienes que aguantar y hacerlo. Y yo soy completamente mental, o sea, realmente siento que todo lo que te pasa es mental. Nace de la mente, de que algo está desequilibrado, pero eso no es malo y no tenemos por qué tenerle miedo a que esto pase, porque eso, como decimos, es la base, la crisis es la base de la evolución. Entonces, este movimiento que todos me ven y me juzgan como de que estoy buscando algo o que estoy loca, en realidad no, estoy al servicio y realmente siento que soy un canal de transmisión divina y que esa transmisión divina requiere estar en ciertos lugares y esos lugares siempre van a estar súper oscuros porque con toda la humildad de mi corazón me he trabajado un montón la conciencia, la autoindagación, he trabajado años el desarrollo personal y no soy mejor que nadie, pero lo he trabajado y lo más... perdón, que me abre es que no creo que tengo razón. O sea, cuando creo que tengo razón, ahí ya caí. ¿Por qué? Porque me separo. Y cuando me separo, es como me siento atacada. Y eso viene de la familia, de la cultura, de la sociedad. O sea, así nacimos. Es la condición humana de la dualidad. Eso es una gran explicación. ¿Qué piensas de esto? Me gusta. Sí. ¿Sabes algo? Me gusta lo que dices, Sa, porque finalmente el miedo, creo que todos lo vemos de formas como bien distintas, ¿no? Algo de lo que yo me he dado cuenta con el transcurso de este tiempo y con estos años como de trabajando mi propio ser o mi conciencia es que yo necesito del miedo, de sí o sí necesito tener miedo para hacer lo que hago, ¿sabes? Y para llegar a mis límites más grandes, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, por alguna razón, lo decía anteriormente, una persona que para mí es una de las personas más inteligentes que conozco o que he conocido en mi vida, me dijo, si no estás haciendo las cosas con miedo es porque algo está mal. Y yo lo pensé así, dije, bueno, en ese momento pues era un adolescente, ¿no? Que no entendía muy bien las cosas o no entendía el miedo. El miedo lo veía con terror, ¿no? Con eso de repulsión, de decir como, pues, ¿para qué voy a meterme en algo que tengo miedo, no? Y todo esto viene también a que por muchos años fui un niño que vivía con muchísimos miedos, pero muchísimos. Me aterraba el agua, me aterraba la soledad, los juegos mecánicos, las alturas, las escaleras, o sea, todo me daba miedo, ¿sabes? Pero de ahí yo sabía que muchos de esos miedos no eran míos realmente, ¿sabes? O sea, no era algo que yo me haya generado como con mi propia vivencia, sino que ya fue algo que por alguna razón ya tenía puesto en mí. Entonces, cuando yo descubro eso en mí, ya estaba mucho más grande y me doy cuenta que yo era poseedor de cambiar como ese estado de ánimo, ¿no? O como esa emoción. Y me di cuenta que el miedo yo lo veía como ese abismo, ¿no? Como ese negro oscuro y que se ve infinito, ¿no? Y en donde dices como, ¿qué carajo? ¿A dónde voy a terminar? Entonces un día así tal cual me aventé a ese pinche hoyo y lo que encontré ahí fue nada más que puras verdades y fue encontrarme a mí mismo, ¿sabes? Y me di cuenta de eso, ¿no? Que muchos de esos miedos eran
eran infundados por otras personas o por otras creencias o por otro dogma, pero también muchos de esos miedos me los había generado yo por creencias propias, ¿sabes? O sea, por cosas mismas que yo creía que sucedían cuando ni siquiera habían vivido en mi realidad, ¿sabes? Ujú. Entonces ahí fue cuando transformé todo. Y cuando vi que el miedo es necesario, al menos para mí, para seguir adelante, ¿no? Y para transformar realmente, o sea, para sentir que realmente hubo una transformación, necesito yo del miedo. Entonces ya a través de ello, pues ya pude cambiarlo, pude ver la otra cara de la moneda y las cosas fueron más divertidas inclusive, ¿sabes? O sea, de verdad mi vida se hizo más divertida Sí. después de que dije, bueno, ya sé que soy un miedo cagón de hueva, que se la pasa, sí, la neta, y se la pasa llorando de todo, así que, pues, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces, lo primero para mí fue aceptar que era un hombre miedoso, ¿sabes? Que era un hombre que se cagaba de miedo con todo, ¿sabes? O sea, me daba miedo hablar en público, me daba miedo todo, ¿sabes? Así, neta, todo. Y pues ya, creo que todo empezó cuando comencé a dar clases como instructor comunitario y cuando me tuve que afrontar a mi propia soledad a los 17 años en una comunidad alejada de la de la civilización, sin agua, sin luz eléctrica, sin pisos, hablaban Sin comida. hablaban otro dialecto, sin comida, tenía que caminar horas para llegar a esa comunidad. O sea, habían tantas cosas que me daban miedo. No tenía luz eléctrica, no tenía internet, no tenía teléfono, no había nada, ¿sabes? Nada. Estás describiendo mi diciembre del año pasado. Mira, justo en Justo así. Bacalar. Pero en este proceso, yo encontrándome solo como en medio del bosque, en medio de la nada, pues me encontré a mí. O sea, ahí fue cuando realmente dije, güey, sí tengo mucho miedo, ¿no? Sí me aterra estar solo y me aterra ver quién soy estando solo, ¿no? Ahí también me di cuenta que muchos de los miedos que tenía eran derivados a que me daba miedo encontrarme a mí solo. Mm. Y lo acepté, ¿sabes? Porque pues tenía que vivir un año ahí, ¿sabes? Y acababa de empezar, o sea, fue como de, güey, no mames, te falta 364 días para esto, así que tienes de dos, o le sigues, descubres quién eres, aprendes de este miedo, lo adoptas y dejas que sea o vales tosto. Sí. O te dan ataques de pánico, Sí. te pones súper nervioso y tú, de cierta forma, te tienen que rescatar. Sí. Pero, Sí, justo. ¿sabes? ¿No has visto este video de la psicología humana de que el miedo, ok, sí, hay dos miedos, ¿no? Por ejemplo, que viene un león hacia ti, obviamente tú vas a correr, o sea, ni siquiera lo vas a pensar, no va a ser racional, va a ser instinto y vas a actuar. Uh-huh. O a veces se van a quedar como pasmados, Sí. que igual es miedo. Y ese es el miedo que nos dirige, nos protege, el que estás hablando que es requerido. Y sí, emociones son requeridas, todo. La tristeza es requerida para que sepamos qué es la alegría, el miedo es requerido para que sepamos qué es el amor. Pero hay otro miedo, por ejemplo, que nosotros hemos ido derrumbando a través de nuestra vida. El miedo a ser vistos, miedo a ser escuchados, miedo a ser rechazados, miedo a ser juzgados. O sea, hay un montón de miedos que no porque que ya los hayas pasado no te acuerdas cómo se sienten, pero cada vez que te acuerdas y no lo has comprendido, y te puede seguir dando miedo y lo traes al presente y para tu subconsciente, haya pasado o no, está aquí. Entonces ese es el miedo que nos lleva a un ataque de ansiedad o a un ataque de pánico o a una depresión. Pero también es requerido. O sea, solamente que sí me gustaría como compartir eso de ríndete. O sea, lo que dice Ed es te tienes que rendir. O sea, sí te da miedo y te vas. Puta, cuando yo aprendí a manejar me daba un miedo gigante. Y eso que venía con un maestro con otro volante. O sea, pero yo no podía. Y era traer una máquina y saber que puedes matar. O sea, ya obviamente todo depende de la práctica. O sea, lo único que puedes hacer es seguir practicando. Todos fuimos
novatos en absolutamente todo. Y eso a veces como que cuando ya eres adulto, ya llevas años haciéndolo, ves a los niños o adolescentes, o al menos a mí me veían así, y no comprenden. ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Por qué te da tanto? Y porque vas empezando. O sea, Ujú. y hay dos formas de ver la vida. Puede que toda tu vida sea muy fácil y no te hayas encontrado con estos miedos, estas crisis. Y tengo que decirte que no estás haciendo tu camino. Estás haciendo el camino que alguien más ya te trazó y por eso es fácil. Claro. Entonces, y hay otros que pues así nos tocó la vida, como de vas a ir a hacer tu camino porque sí. O sea, Ujú. y ahí no tuviste opción. O sea, tuviste que rendirte a la situación y confiar. Entonces, el miedo es súper ruidoso. O sea, estamos rodeados de miedo, sí o sí. Nuestras benditas abuelas y madres y padres y todos están siempre, es que me da miedo que te enfermes, es que me da miedo que te caigas, es que me da miedo. Pues sí, te vas a enfermar y te vas a caer y te vas a hacer lo que te tengas que hacer. Ujú. Y de todas formas, todo siempre va a estar bien. Y eso es algo que, por ejemplo, yo viví sin fe. Y cuando digo fe es como creer en algo. Por ejemplo, este salto al vacío. Ujú. Yo he leído un montón de libros que dicen, tu salto al vacío nunca es sin red, porque Ujú. siempre te sostiene el universo. Ahora, Claro. ¿cómo se ve eso? Cuando para Carl Gustav Jung dice, tienes que matar a tus padres. O sea, ya soltar tu niño que está como de mamá, papá, ayúdame, arréglame la vida. Y verlo más al trasfondo. O sea, decir, ok, mi mamá es la tierra, mi padre es el cosmos o lo que sea, pero no son personas, ellos al final son canales. Y cuando saltas ese vacío, la vida te agarra. Y cuando no tienes comida, la vida te da. Y cuando no tienes dinero, la vida te da. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, en este miedo específico de perderlo todo, algún sabio por ahí diría, es que no tienes nada. No posees nada. Todo es prestado. Te lo prestó la vida. Es la vida la que te dio la fuerza para hacerlo. Y si te lo dio una vez, te lo va a dar 50,000 veces. Y la energía funciona así, la magia funciona así. Tienes que soltar todo lo que tienes para encontrar a dónde vas a ir, porque la vida te lo devuelve. O sea, Claro. la gente alrededor no va a entender, tu familia no va a entender, pero la vida te está escuchando. Perdón. Claro. ¿Qué opinas, amigo? Pues mira, esto me suena un chorro porque ahí te va. En muchos momentos de mi vida lo he perdido todo, ¿sabes? Y todo, ¿sabes? Y justamente la última experiencia así que tuve fue en el mochilazo, en el último mochilazo que me rifé. Yo estaba en San Cristóbal de las Casas y estaba haciendo un voluntariado en unas cabañas y esa noche tenía yo que cuidar las cabañas, ¿no? Y pues a mí se me hizo fácil y me fui de fiesta, ¿no? Y pues ya llegué a la mañana siguiente. A las personas que escuchen este podcast, están escuchando la verdad de lo que sucedió. Y Eh, sí me acuerdo que me contaste. pero esa noche, cuando yo llego, pues todo parecía normal, ¿no? O sea, todo era normal y así, pero ya se sentía una bruma muy extraña, ¿no? De lo que iba a suceder. Y pues ya yo llego a la cabaña, todo normal. Salgo así muy temprano de la cabaña a caminar. Y cuando vuelvo de esta caminata matutina, así sintiendo como de vete a caminar para sentirte vivo, ¿no? Para sentirte de nuevo en paz y como tranquilo. Cuando vuelvo, se habían metido a la cabaña, Sabrina, se robaron todas mis cosas, mi mochila. ¿Sabes lo que es te roben tu mochila cuando eres un mochilero? Es todo lo que tienes. Se roban todo así, me dejaron literal con lo que traía puesto y nada, ¿sabes? Y así les robaron más cosas a la gente de la cabaña. Y pues yo solo me quedé así como, ups, realmente no sabía qué hacer, ¿sabes? No sabía si llorar, no, así nada, no sabía qué pedo, ¿no? No tenía documentos, no tenía nada, ¿sabes? Nada. Más que mi Un amor shock. por mí, el shock y el miedo, ¿no? En ese momento, gracias a Dios, estaba yo muy conectado con gente que amo y gente que estaba ahí conmigo y que no me soltó, ¿no? Y me dijo como, wow, te quieres ir, no pasa nada, aquí estamos, todo está bien. Pero curiosamente mi semblante era de felicidad. Y la gente me decía, ¿pero por qué estás feliz? Y yo decía,
porque ya no tengo nada. Ya no ¿Sabes? tienes nada que perder. Justamente, ¿sabes? Me doy cuenta, días después de que pasa este suceso, días después me doy cuenta, porque para todo esto también nos echan de la cabaña en donde estábamos, ¿sabes? O sea, fue una serie de cosas así que donde perdí todo, realmente todo. Crisis. Y ya el punto fue como, dije, bueno, me di cuenta que tenía miedo a eso, ¿no? Que estoy en el mochilazo, estoy viviendo como de mochilero y no sé por qué generé ese miedo al perderlo todo, ¿no? Cuando no tenía nada. Y creo que era eso. O sea, lo que tenía, para mí mi todo era mi mochila y porque en mi mochila llevaba mis experiencias de lo que había vivido ya unos meses antes, o ya casi un año antes de que empecé ese mochilazo, ¿no? Y tenía miedo de perder todo eso, pero al momento en que se fue, fui tan feliz, ¿sabes? Porque en mi teléfono tenía 1000 fotos con las cosas que había hecho y era lo que me bastaba, ¿sabes? Fue como de, solo tengo aquí como esa conciencia de que sucedió todo eso, ¿no? Ya no tengo nada de lo que yo armé, ¿no? Pero tengo todo aquí. Y para mí fue todo. O sea, para mí fue como morirme y volver a nacer, ¿sabes? Y ahí descubrí que ese miedo, precisamente al cambio o a esa transformación, me hizo pues agarrarme las pelotas y decir, basta, Edwin, estás en una ciudad que no es tu ciudad, estás con gente que no conoces, otra cultura que no es como la tuya y no tienes nada, no tienes dinero, no tienes mochila, no tienes ropa, no tienes zapatos, no tienes nada, ni chamarra. Así que ánimo, ¿sabes? Esa fue la última vez o sea, que de ese miedo así tan grande que que tenía yo, perdón, lo transformé en, pues no sé, supongo que en estabilidad y en fuerza para seguir adelante. Porque pues tuve que hacerlo, ¿no? Y todavía me aventé otros meses más de mochilazo después de eso. Fui armando de nuevo poco a poco la mochila. Pero ahí fue donde descubrí esa parte, ¿sabes? Que el miedo, no sé si sea necesario o no, pero sé que en mí funciona el miedo para salir adelante de las circunstancias que me detienen. Y también me he dado cuenta, como si ves el significado del miedo, el miedo es un proceso por el cual algunos seres vivos, porque hay aparte del ser humano, hay otros seres vivos que tienen miedo, ese sentimiento, y ese sentimiento viene a raíz de un mecanismo de defensa, ¿no? Del ser humano primitivo. De sobrevivencia. Ajá, de supervivencia, exacto. Es un proceso en el cual el cerebro entiende que tú estás en peligro de alguna forma y que tienes que idear una nueva forma para estar aquí, ¿no? O sea, para sobrevivir. Entonces es por eso que se prende la alerta y que se prende este sentimiento de miedo, que muchas veces también me he dado cuenta y lo leí, que no es miedo lo que sentimos, sino pueden ser otras emociones, pero esas emociones las atribuimos al miedo, porque se sienten de una forma similar, como el estrés, como otras cosas, ¿sabes? Así que el miedo es extenso, o sea, pero yo creo que también depende mucho de cada uno, el cómo lo ve o cómo lo deja expresar, ¿no? En sí. O lo gestione, ¿no? Sí. Y al final, igual que todas las otras emociones, o sea, somos un contenedor de emociones. Uh-huh. No hay nada que podamos hacer, o sea, vamos a sentir tristeza, alegría, todo va a pasar. Uh-huh. Algo que me gustaría decir es, para distinguir los dos miedos, Uh-huh. el que es de sobrevivencia, de corre a la alerta, Uh-huh. o cuando estás en una transición en ansiedad y estás sobrepensando algo de que te va a pasar esto, este miedo a ese, lo más rápido que lo cortes, a la chingada. O sea, de verdad no le des entrada a tu vida. Compréndete que eres un humano que sí tiene miedo al final el miedo es a morir, o sea, morir de cierta forma o físicamente, porque está ligado a la sobrevivencia. O sea, es solo, y el otro, el que o sea, hay gente que me dice, ay, tú porque puedes estar en la cámara. No, yo me hice 3 años grabándome a mí misma para poder estar en la cámara y sentirme cómoda.
Y me hice 6 años de coco wash, de cada mañana ir a meditar, ir a decirme, me amo tal y cual soy. O sea, también esta transformación fue así desde, como dices, yo también tenía miedo de absolutamente todo. Soy una persona que desde que tengo 1 año tengo asma y no sabía, pero seguramente todo el tiempo he sido súper, o sea, me como las uñas, he sido ansiosa, he estado donde toda mi infancia y adolescencia en amargura, en depresión. Y como dices, esto no era mío, pero era como que lo que el clan me transmitió que era la misión, ¿no? Y otra cosa, que el ser humano por naturaleza es social. Entonces, de hecho, hay una tribu en África, no lo digo yo, lo pueden mirar, es Enrique Corbera, que hizo estos análisis y estudios, es un psicólogo que creó el método de la bioneuroemoción, y él demuestra, por ejemplo, que una tribu africana, si alguien se porta mal o hace algo que no es correcto, simplemente lo echan y a los 15 días muere. O sea, 15 días, él podría sobrevivir, ¿no? Tendría que ser alguien como súper valiente, pero la idea es que la tribu, la sociedad sabe que necesita de ella. Entonces, el castigo es, te aíslan. Y cuando el subconsciente se siente aislado, tú lo has dicho, en medio de la montaña, que al final esto es idea, porque sabes que estás con alguien, o sea, estabas con tus alumnos y con todos, pero no con nadie que tú conocieras. Y a mí me pasa igual. Cada vez que me mudo a un sitio nuevo, está el miedo. O sea, no lo puedo evitar porque es adaptativo, nos permite adaptarnos. Y ya veo que en el proceso me toma al menos, eso ya porque lo hice un montón de veces, 11 días al menos, adaptarme a los sonidos. Veo, o sea, literalmente me muevo en todas las calles que puedo alrededor, como, porque es tu sobrevivencia tratando de poner como una casa de campaña imaginaria y tratar de sentirte seguro. Ahora, la sociedad actual donde vivimos, en Pachuca Hidalgo, te digo, o sea, lo que emanan de la boca, si no te conocen, es miedo. Que si llueve, es que me da miedo que me enferme. Que si sale el sol, es que me da miedo que me dé mucho calor. O sea, cualquier cambio minúsculo siempre es como, buscan el miedo. También está basado en la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque pues así los abuelos aprendieron que era sobrevivir más fácil, pues llevándola bien. Pero no podemos controlar nada de eso. No podemos controlar el clima, no podemos controlar la sociedad, no podemos controlar a nadie. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir sola en la selva cerca de Bacalar. Bueno, había un velador en las noches, pero de repente el velador no quería venir y yo me quedaba sola. Y al día siguiente la chica que limpiaba era como, ay, te quedaste sola, ¿cómo es posible? No, te van a venir a violar y a raptar y aquí no hay llave. Y yo así de, tranquila, o sea, Dios está conmigo, yo sé lo que hago, yo me siento segura, nadie me va a venir y para llegar a esto, me tuve que convencer un montón de que en realidad no existe. O sea, y si llegara, pues me tengo que defender, me tengo que poder lograrlo, ¿no? O sea, y ya no te queda duda. Cuando lo confirmas una y otra vez, te pueden robar, te pueden golpear, te pueden hacer lo que sea. Pero bueno, sales de cualquier experiencia más fuerte, más sabio, si es que tú tornas esto hacia un aprendizaje y decir, bueno, te levantas así, golpeado, sin nada, sin cosas, y dices, bueno, ya está. O sea, lo que dices de te sientes aliviado, pues ya está, ya lo perdí. O sea, hoy día si tú me preguntas, ¿a qué le tienes miedo? Y yo me lo pregunto porque digo, pues es que ya todos los miedos que tuve ya me pasaron. De que tenía miedo a perder todo el dinero, ya lo perdí. Y ya tenía miedo de quedarme sola, ya me quedé. Tenía miedo de perder toda la gente que amaba, la he perdido y las voy a seguir perdiendo porque nada me pertenece. Todo es hay un sabio de hace como 5,000 años que se llama Rumi y él dice, la vida es un gran desfile de mirar cómo todo pasa y dejarlo ir. Y bueno, esto es lo que en mi camino ha ayudado y que hace 6 años que hablábamos en un cafecito, me contó una experiencia que tuvo con una planta medicinal. Y me dijo, lo único que me dijo la planta, que la sentí como un rumorcito aquí, fue confía. ¿Te acuerdas?
Eso fue una experiencia bien interesante, ¿sabes? Porque justamente en ese momento yo no tenía miedo. O sea, más bien tenía esa ansia de experimentar esa nueva medicina. Porque no lo veía en ese momento como medicina tal cual, pero sí lo veía como una nueva experiencia de psicodelia y me gusta la psicodelia. Entonces, en ese momento solamente sentía yo que quería controlar como porque según yo no tenía miedo, pero tenía como esta ansiedad de saber qué era lo que iba a pasar. Y eso me transformó al miedo de alguna forma, porque cuando ya estás en este viaje, o sea, cuando ya estás en ese proceso y sientes que tu cuerpo no es tuyo, porque de alguna forma como que sale Tú te algo. desprendes, ajá, te desprendes como yo siento que ahí lo que realmente lo que te desprendes es el ego. Ujú. Siento que es eso lo que tú estás dejando ahí, pero se siente como el cuerpo, ¿sabes? Por alguna razón yo como que esa sensación de ego y sensación de cuerpo, no sé Ujú. cómo decirlo, no sé, Los como que unes. los uno Ujú. así mucho. Pero bueno, en ese momento yo siento como me salgo de mi ego, salgo de mi cuerpo pero como presente de alguna forma, y mi conciencia me decía como, Edwin, vamos a hacer esto, piensa en esto, ¿sabes? Como que venía mucha información a mí, pero muchísima. Y ese fue el momento en donde dije, oh, stop, ¿sabes? Y hubo como un silencio de alguna forma y algo así a lo lejos me dice, confía. ¿Sabes? Porque lo que yo en ese momento ya de rush, donde ya estaba como extasiado con esta medicina nueva para mí, que mi cuerpo ya la estaba identificando, ya decía como de, oye, tienes algo extraño en tu cuerpo, un agente, bla, 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 ¿sabes? Ujú. O sea, todo eso se mueve en tu cuerpo y tú estás solo así. Eh, en ese momento siento como esa necesidad de vomitar, de sacar toda esa mierda que tenía como dentro y lo hago y es el momento en donde digo, donde entro como en terror, entro como en ese espasmo de decir, oh, shit, creo que no puedo controlarme, ¿sabes? Como no Ujú. sé quién soy, no sé qué estoy haciendo, no sé en dónde estoy, pero sí sé quién soy, sí sé en dónde estoy y sí sé qué estoy haciendo, ¿sabes? Como estás en esa división y algo en mí solo llegó, se acercó, porque me vio así tan pensante, supongo, con tanto miedo ya, o sea, con Ujú. esa de, verga, no sé si lo hice bien, y llegó y me dijo, eh, para mí fue un tranquilo, ¿sabes? Ya sabes a dónde vas a terminar. Ya sabes qué sucede porque ya lo has vivido, ¿sabes? Para esto ya había sentido como esa sensación de yo mismo desprenderme de mi cuerpo para saber a dónde estaba yendo, ¿no? Y eso fue como, confía, ya sabes de esto, confía. ¿Sabes? Solo fue el confía para mí lo que me dio, como que quebró ese miedo y lo transformó en luz, así tal cual, en una luz que me dijo, exactamente, Edwin, es esto lo que estaba esperando y tal cual fue, y sí me cagué de miedo, o sea, al final de todo sí fue un miedo genuino, ¿no? Como de decir, shit, y si sale más de lo que yo mismo estaba esperando, pero no, al final de todo fue paz y amor lo que sentí. ¿Tú? ¿Ya lo hiciste? Ya. Ujú. ¿Y qué tal? Igual me cagué de miedo Ok, las dos veces que lo hice. ok. Y sí, pues es una autoindagación muy profunda, muy fuerte. Ujú, Lo que me dijeron ahí fue, ni intentes controlar, o sea, ni siquiera, dicen, casi todos traen su lista de qué quiero ver o qué quiero ujú, hacer, o justo. como si nosotros tuviéramos control. Y bueno, a mí te ponen primero rapé y Ujú, dicen, justo el rapé es como el freno de mano del coche, para que tú sueltes, o sea, para que tu mente ya no esté tan ansiosa, porque ujú, obviamente que puedes irrumpir, ¿no? O sea, la medicina, de cierta forma, esta planta o esta medicina te quiere guiar, dicen que es la medicina del alma, entonces te está mostrando lo que requieres cerrar o ver, ujú, y tú no tienes control. O sea, nosotros somos un pequeño humanito con una mentecita chiquita que no puede controlar absolutamente nada, pero el único antídoto es eso, es confiar. O sea, todo nos va a dar miedo y para siempre. O sea, exaltar y olvidarnos de quién soy
de quién soy, porque al final no somos esto. Esto es una personalidad que necesitamos para sobrevivir, para compartir, para estar aquí. Sí, claro. Pero no somos eso. Y tampoco somos la mente ni el cuerpo. El cuerpo es un vehículo. El miedo es un botón, ¿no? Uh-huh. Y ese botón se activa, la alarma. Y si no se activa, pues no sé qué vida estás viviendo, pero el humano es así. O sea, es un ser salvaje, es un ser natural. Esto lo digo por mí misma, porque yo me veo a mí misma antes cuando no entendía esto, cuando escuchaba a maestras de meditación decir, tú eres valentía, tú eres amor, y yo, pero ¿cómo? O sea, el amor se siente, o sea, no, tú eres. Uh-huh. Eres un pequeño pedazo de conciencia que se está autoobservando. Y no sé qué más, se me fue la idea. Pues mira, ahora que lo dices, es justamente eso, como de alguna forma empoderar como tu presencia, ¿no? En este universo, en este cosmos, y decir como de, bueno, ya conozco este sentimiento, ¿no? Es lo que yo hago ahora o cómo trabajo el miedo. Podría decir como de, ya no le temo a nada, porque ya como dices, le he pasado de muchas cosas que sé que eso ya lo viví, ¿no? O sea, sé que ese miedo ya lo viví. Pero digo, bueno, lo acepto porque sí me da miedo todavía, ¿no? O sea, todavía es ese sentimiento, pero ya sé qué hacer con ese sentimiento. Lo que decías hace un rato me gusta un montón, como de tu cuerpo es este auto, ¿no? Y tus emociones son esos foquitos que te dicen en el tablero, que te están diciendo como qué está sucediendo en ti, ¿sabes? Entonces tienes una emoción, pum, se prende un foquito y ya es como de tú sabes qué pedo con tu coche, ¿no? Y es como de, bueno, le tengo que cambiar acá, le tengo que mover acá, O sea, tú ya sabes que le tienes que mover, ¿no? Porque pues obviamente ya lo conoces y ya para la próxima vez que se te prende tu foquito ya sabes cómo reaccionar ante esa situación, ¿no? O sea, ya no caes presa del pánico. Pero vemos quienes también podemos caer de nuevo presa del pánico si no lo trabajamos como de una forma, ¿no? Creemos que ya lo trabajamos y pum, llega la misma situación, pero con otra cara, ¿no? Y ahí es cuando dices, creí que ya lo había trabajado. Vas a perderlo todo otra vez. Sí, y me aterra, pero ya sé que voy a salir porque lo he hecho antes y lo he hecho muy, muy chido. Así que yo sé que va a suceder, sí. Exacto. Y así que la neta estoy ansioso, o sea, estoy ansioso como no para que suceda, pero estoy ansioso para descubrir qué va a seguir después, porque en este momento de mi vida puedo decir como de, no mames, estoy en el mejor momento de mi vida, pero si todo esto pasa, sé que va a ser mejor, así que es como de, bueno, verga, ¿sabes? La neta, es que es lo que me gusta del miedo, ¿sabes? Porque de verdad sé que después de eso transforma muchísimo tu verdadero ser, ¿sabes? Uh-huh. Ya para resumida cuenta de todo, siento que el miedo es necesario. Te digo, no sé si sea o no, de verdad necesario, es necesario para mí, al menos, para salir adelante de mis propias crisis existenciales, no porque a través del miedo me conozco realmente como soy, porque me conozco vulnerable y me conozco empoderado, ¿no? Esa misma vulnerabilidad me hace darme cuenta quién soy yo, con esta fuerza de decir, bueno, este miedo no me va a volver a vencer. Ya lo conozco y ya sé cómo trabajarlo. Entonces no me va a volver a tumbar, así que Edwin ya sabes qué hacer, ¿sabes? Entonces para mí es eso, es como lo necesito de alguna forma para desarrollar este nuevo personaje. Así que el miedo sé que también va a seguir y espero que así sea. En esta actualidad creo que los miedos también se han acrecentado de una forma más más específica. Siento que ahora los miedos ya son más específicos. Antes era como más global de alguna forma, pero ahora creo que ya es más específico porque la gente ya está conociendo a ciencia cierta de alguna forma cómo es este sentimiento, y creo que eso está bien, pero también siento que en esta actualidad estos miedos se están generando, no precisamente porque yo los tenga, sino porque ya vi que alguien más los tiene. Entonces, claro, como es generacional o no lo sé, es como de yo lo necesito también, ¿no? Entonces esa parte no me agrada, pero pues ha pasado durante siglos y siglos. Entonces son de esas cosas que no se pueden cambiar y que también es como de, bueno, tengo miedo de cómo va a ser el futuro con estos miedos, pero pues está chido porque te digo, finalmente eso se va a transformar, ¿no? Espero que de
estos nuevos miedos o de estos miedos con nombres más específicos venga algo, pues algo diferente, ¿no? Cómo trabajarlos de una forma diferente, más libres, no sé. Al Sí. final, ¿qué buscas? ¿Tú qué crees que busca así como un final? ¿El miedo para qué? El miedo para transformar y Pero ¿a para... dónde quieres llegar con esto? Finalmente, pues ¿a dónde quiero llegar? No, no diría que a conocerme en totalidad, pero sí de seguir descubriendo quién puedo ser. No quién soy ahorita, porque ya sé quién soy ahorita, pero sí quién puedo ser después. A eso quiero llegar, a seguir descubriendo quién soy después. ¿Con miedo o sin miedo? Sí, sí, ¿Tienes sí. una pregunta para mí? Sí, a ver, si con respecto al miedo, si tu miedo más grande ahora es a morir quizá, ¿por qué no? Una vez leí, quizá no es pregunta y es más como una filosofía compartida y es, alguna vez leí que lo mejor que puedes hacer con con la muerte es aprovechar la vida. Ujú. Entonces, creo que nunca le tuve miedo a la muerte, yo. Por eso te digo como, no sé, eso es un miedo que mucha gente tiene, o sea, que de verdad mucha gente tiene. Pero yo digo como, bueno, no sé si realmente tu miedo a la muerte es a morir o a no hacer lo que tenías pensado antes de morir. O quizá tu miedo no es precisamente a la muerte, sino a cómo vas a morir o algo así, ¿sabes? O sea, miedo a la muerte, no sé, como que ese miedo siento que puede abarcar muchos miedos. Entonces, mi pregunta sería como, si le tienes miedo a la muerte, ¿le tendrías miedo a la vida, Sabrina? No, no le tengo miedo a la vida. Entonces, ¿por qué le temerías a morir? Porque de cierta forma acabo de morir a una Sabrina y como justo no sé quién va a nacer Ujú, y este pasaje me agarra un poco como en lo bueno, ha habido pasajes donde mi espiritualidad, mi espíritu está como bien anclado, bien definido. ujú, Sin embargo, somos seres espejo. Eres el resultado de las 5 personas que están a tu alrededor, ¿no? Y en esta dualidad de mi personalidad, por ejemplo, a veces sí resalta la que elige la vida, la que elige la confianza, y a veces se hunde y viene la miedosa y toma el lugar. Entonces, depresión es eso, cuando esta miedosa toma el lugar, pero necesito como si fuera que estoy sembrando una planta y es mi tierra. O sea, ujú, la tierra ujú, siempre es como todo lo más horrible, porque es la mierda, es la depresión, y no es mío, pero es del compuesto de alrededor, porque estamos todos conectados. Entonces, no le tengo miedo a la vida, realmente. Ya, como te digo, yo entregué mi vida, o sea, entregué mi vida a la conciencia, al espíritu, a lo que fuera que es, eso es lo que estoy haciendo en este momento, ser un canal, solamente compartiendo mis experiencias, estudiando mucho los sabios y así, y estoy muy en paz porque sé que el día que me vaya de esta tierra ya hice todo lo que me dio la gana hacer. De hecho, como que yo cuando fui chica, yo nací rebelde y amargada. ujú, Entonces, cuando salí de la universidad tenía como una prisa y unas ganas de comerme el mundo y como esa carrera interna de quería vivir en varios países, quería viajar, quería aprender idiomas y como que mi cabeza fue, tu límite es los 30. Entonces a los 25 ya estaba ahí en crisis porque me faltaba, pero esta crisis me llevó a que me moviera ujú, y a que hiciera todo lo que estaba como en mi bucket list, en mi lista de antes de morir. Y ujú. cuando cumplo 30, que fue el año del COVID, pues, o sea, de verdad cumplí 30, partí mi pastel, dije, ya me muero, o sea, ya no necesito nada más, ya había aprendido que el que menos quiere, más le llega.
el que ya no desea nada, o sea, ya no se tiene que demostrar nada de aquí, ni a sí mismo ni a nadie le tienes que demostrar nada, ¿no? Digo, estos son retos y es un juego de la vida, que es como, bueno, ¿a qué nivel voy a ir? Y eso siempre va a estar. Pero ya no tengo como sueños, siempre voy a tener, siempre tengo miles de sueños como en el cajón, ¿no? Para sacar. Pero sé que lo mejor que me puede pasar es vivir el presente. Es como, ya, soy presencia. Esta presencia a veces se pone triste, a veces se pone alegre, a veces está creando, a veces no. Y cuando no, también está bien porque es parte de, es algo que la lógica y la racionalidad no pueden entender, pero el alma habla puros símbolos. O sea, el alma te habla por los sueños, el alma te habla por los miedos, el alma te habla como una voz chiquita y te tienes que entrenar para escucharla y te tienes que hacer tu trabajo, que va a ser, por ejemplo, meditar, estar en silencio, dejar de hacer, porque cuando dejas de hacer, se te dan todas las respuestas. O sea, de verdad, no lo digo yo, otra vez lo dice mi maestro Enrique Olvera, cuando no sabes qué hacer, pide un instante santo, lo dice el curso de milagros. Porque es cuando permites que el espíritu o esta cosa, la fuerza, te dé lo que tú quieres. Pero como estamos en la vida así tan rápido, por ejemplo, mi familia es de la Ciudad de México y la gente de la ciudad va todo, no tiene tiempo para nada, ni para sí mismo, ni para meditar, ni para hacer ejercicio. Es la cultura, sí, somos creo que el segundo país que más se trabaja en el mundo. Esto todo tiene que ver, o sea, sí, luego en terapia me lo han dicho como de, ok, ¿tú cómo crees que eres? ¿O cuáles son tus debilidades? No, pues que me como las uñas, que soy nerviosa, que soy ansiosa. ¿Y de dónde crees que viene? ¿Tus padres son así? Sí. ¿La cultura es así? Sí. Cuando vas en el metro en la Ciudad de México, ¿todo el mundo está de malas? Sí. Se contagia, esa es energía, somos así. Sin embargo, tú tienes que ser súper consciente, súper decisivo de quién vas a voltear a ver, o sea, a quién vas a seguirle los pasos, a quién vas a escuchar. Y a mí la vida me dio el regalo de conocer a Ed. Y cuando empecé a escuchar a Ed y empecé a escuchar a este chico que era un artista, que estaba todo tatuado, que amaba así hacer un café, o sea, que el día que me vio triste me dijo, ¿sabes qué te va a poner mejor que tomar un café? Y ahí, o sea, Ed y todos mis amigos del alma me acompañan cada instante, aunque no estén físicamente conmigo, porque están en esos momentos, ¿sabes? Y eso al final de cuentas es el gran amor. Y si tú sueltas el miedo y ves todo el amor que te cae de la nada, porque el ego, la mente quiere que el amor venga de cierto lugar, de cierto, que sea así, ¿no? Que venga aquí, ahora y de estas formas y de estas personas. Y no, y eso al final, lo dice Björk en All is Full of Love, ¿no? Te lo dice, vas a encontrar el amor, pero no como tú te lo imaginas. Entonces, lo único que me queda por decir es, ojalá que alguien que nos esté escuchando y que tenga miedo de lo que sea, y que tenga miedo, ¿sabes cómo encontrar el miedo? Es en la envidia. Estás envidiando a alguien, no sé, de lo que quieras, de que es una mujer y se acuesta con quien le da la gana, o es una persona que está probando, no sé, una nueva vida, o está hablando un idioma. Esa persona le dio un chingo de miedo antes de hacerlo, pero fue y lo hizo. Entonces el miedo es un gran maestro. Me gustaría invitarte a que realmente hoy digas, bueno, a ver, ¿qué es lo que más tengo miedo, no? Ok, fuera de morir o de quedarte solo o de que se te vaya alguien. Por ejemplo, miedo a hablar con un extraño o miedo a hablar en público o miedo a cantar en un parque. Hazlo, porque cuando lo hagas te vas a decir, no mames, por eso tenía miedo. Sí, ya sé. Mi parte favorita. ¿Qué piensas? Sí, pues mira, sí, justo es lo que quiero compartirles también, como quizá mi filosofía del miedo no es la más acertada, ¿no? La más guiada como para la calma y así. Pero sí que para mí esta forma en la que veo el miedo me agrada y me atrae y me sigue atrayendo y me va a seguir atrayendo porque te digo, o sea, esto de verdad me hace ver y decir como de, claro, Edwin, yo sé que eres más que eso, ¿sabes? O sea, me he visto en ese estado como en modo feto diciendo, mamá, por favor, te necesito.
Y a mí, Edwin maduro, Edwin adulto, sobándole el lomo a ese Edwin tan perdido y diciendo, tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte. Entonces, digo, a mí me gusta verlo de esa forma, me gusta adoptar el miedo y así que yo les invito también. Es como descubre cuáles son tus miedos, cuáles de dónde viene todo ese sentimiento real. No lo niegues, no lo limites y mejor acéptalo. Acepta el miedo Sí. y adóptalo y tráelo tan contigo que va a ser tu compañero y va a estar ahí, quieras o no, como el amor que te va a hacer salir de ese miedo. Así que es más grande el amor. Es mucho algo que se nos olvida. Es mucho más grande el amor Sí. que el miedo. Solamente que en el estado de miedo se nos olvida inclusive el amor. Entonces es como no te olvides que hay algo más grande que el miedo, que es el amor. Así que sigue teniendo miedo, sigue amando el Ujú. miedo y abrazándolo, porque de eso vas a salir al 1000%, ¿no? Entonces, pues no sé, también ante todo esto, ante el miedo y ante la transformación, pues hay que tener Ujú. resiliencia, que un proceso por el cual llegas a un modo de aceptación a través del miedo, a través de la propia conciencia y de conocerte a ti mismo y aceptar. O sea, finalmente la resiliencia creo que es eso, aceptar lo que es y cómo va, ¿no? Y el miedo creo que también se va por ahí, ¿no? Es como cuando sabes cómo es el miedo, ya sabes a qué sabe, ya sabes cómo se siente, ya sabes qué vas a pensar, sentir, actuar y todo lo demás. Es como, pues vas, tú sabes si vas a volver a actuar que la primera vez que sentiste ese miedo o lo vas a transformar, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese es el mejor aprendizaje que podemos tener de esta charla o pues del miedo en general, como adóptalo para ver qué es lo que viene, porque sé que viene algo mucho mejor. Sí. Enfréntalo. Úsalo como gasolina, de verdad, porque detrás del miedo está el oro. O La sea, gloria, sí, 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 sí. El miedo transforma y transforma para bien. Entonces, también transforma para mal, pero eso ya sé que depende mucho de cómo lo tomas tú, ¿no? O sea, uno como persona necesita, como digo, entenderlo. No entenderlo, pero sí quizá entenderse a sí mismo con ese sentimiento, ¿no? O o descubrirse. Ajá. sentirse humano, Ajá, ¿no? es como, Como que sí. bro, exacto, somos todos humanos, todos la cagamos y la caca de todos huele a lo mismo, así que, take it easy, ¿no? No va a pasar nada más de lo que ya está pasando, Sí, realmente. Así que, pues, algo más que quieras decirles aquí a las gentes que nos escuchan. sí, ponte a dieta de todos los que te estén introyectando miedo, familia, trabajo, Mm, gente de todas partes. Tú, que te digan lo que te digan, usa mucho la compasión, porque tampoco tienes que vomitarles de, es que vives en el miedo. ujú, Para Buda hay dos formas de vivir en esta vida dual como humanos. Una es en el amor, que es la plena confianza de saber que siempre estás sostenido por esta fuerza, por esta vida, y rendición. O sea, y la otra es vivir en el miedo, en el caos, en que pensar que lo que viene va a ser peor, que los cambios son peores. Eso solamente te mantiene atado al sufrimiento. Ahora, el sufrimiento es una elección. El dolor es natural. No lo digo yo, también lo dijo Buda. Así que a dieta de todo y de todos y atento a tu propia valentía, a tu propio corazón, atento al amor. Esto es al final volver al amor. Y sí, en lo personal es el proyecto, yo le puse el nombre y todo, pero... Y siempre estoy volviendo al amor. Y claro, vengo del miedo. claro, claro. Entonces, sí, mientras más rápido lo pases, con la experiencia obviamente vas a irlo transitando más, como dice Ed. O sea, ya me sé esto, ya sé cómo va, Ujú. pero no se puede evitar, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, el sol ahí está, por una razón, ¿no? El miedo está ahí por una razón. Y Y pues bueno, sí, eso que dices me encanta. Y pues sí, así que vive tu miedo, siente tu sí, miedo y ámalo, ¿no?
Y pues ya, y que sea lo que Dios quiera. La neta pues es un buen tema que se puede dar más, pero pues mira, el tiempo se nos acaba, así que pues ya para terminar, síganos escuchando en Spotify, en YouTube, Ujú. y pues escriban ahí abajo como qué es lo que les parece de este podcast, qué es lo que les hizo ruido, y si tú tienes algún miedo y no tienes otra forma de cómo exponerlo, exponlo ante nosotros, ¿no? Y nosotros vamos a escribirles ahí qué es lo que nosotros pensamos al respecto. Sí. ¿Qué más? Perdón, la medicina para el miedo es la comunidad. Exacto, hagamos comunidad, chicos, así que síguenos en redes sociales. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí, Muchas gracias. por su presencia y gracias por su amor y gracias a ti de nuevo, o sea, por compartir tu espacio. Gracias. Gracias, producción, porque siempre te la rifas. Gracias Muchas a todos, gracias chicos. a Gracias a todos todos. y pues vivamos con miedo. Bye. Bueno, Chido. bye.